A crescente demanda por construções ecológicas tem impulsionado a pesquisa de novos materiais sustentáveis. La creciente demanda de construcciones ecológicas ha impulsado la investigación de nuevos materiales sostenibles. Será que o bambu pode realmente se tornar um protagonista na arquitetura contemporânea? ¿Podrá el bambú realmente convertirse en un protagonista de la arquitectura contemporánea? Observa-se uma mudança significativa no uso de madeira certificada em projetos residenciais. Se observa un cambio significativo en el uso de madera certificada en proyectos residenciales. Quais os desafios técnicos para implementar telhados verdes em larga escala nas cidades? ¿Cuáles son los desafíos técnicos para implementar techos verdes a gran escala en las ciudades? A utilização de materiais reciclados contribui para a redução da pegada de carbono das edificações. El uso de materiales reciclados contribuye a la reducción de la huella de carbono de los edificios. É fascinante como a arquitetura bioclimática se adapta às condições climáticas locais. Es fascinante cómo la arquitectura bioclimática se adapta a las condiciones climáticas locales. O concreto permeável apresenta soluções inovadoras para o manejo da água pluvial em áreas urbanas. El hormigón permeable presenta soluciones innovadoras para la gestión del agua pluvial en áreas urbanas. A beleza estética dos tijolos ecológicos é inegável, além de seu benefício ambiental. La belleza estética de los ladrillos ecológicos es innegable, además de su beneficio ambiental. Considerando o ciclo de vida completo dos materiais, quais são as opções mais vantajosas? Considerando el ciclo de vida completo de los materiales, ¿cuáles son las opciones más ventajosas? A integração de sistemas construtivos modulares pode otimizar o uso de recursos naturais. La integración de sistemas constructivos modulares puede optimizar el uso de recursos naturales. O reaproveitamento de entulho em novas construções demonstra um compromisso com a economia circular. La reutilización de escombros en nuevas construcciones demuestra un compromiso con la economía circular. A escolha de tintas e revestimentos naturais impacta diretamente na qualidade do ar interno. La elección de pinturas y revestimientos naturales impacta directamente en la calidad del aire interior. Como a legislação brasileira incentiva o uso de materiais sustentáveis na construção civil? ¿Cómo la legislación brasileña incentiva el uso de materiales sostenibles en la construcción civil? A utilização de bioplásticos na arquitetura ainda enfrenta barreiras tecnológicas e econômicas. El uso de bioplásticos en la arquitectura aún enfrenta barreras tecnológicas y económicas. Será que a impressão 3D com materiais reciclados pode revolucionar o setor da construção? ¿Podrá la impresión 3D con materiales reciclados revolucionar el sector de la construcción? A arquitetura vernacular oferece lições valiosas sobre a utilização de recursos locais e renováveis. La arquitectura vernácula ofrece lecciones valiosas sobre la utilización de recursos locales y renovables. O design biofílico, ao incorporar elementos naturais, promove o bem-estar dos ocupantes. El diseño biofílico, al incorporar elementos naturales, promueve el bienestar de los ocupantes. A busca por materiais de baixo impacto ambiental é uma tendência irreversível na arquitetura moderna. La búsqueda de materiales de bajo impacto ambiental es una tendencia irreversible en la arquitectura moderna. A integração da casa com a paisagem, um conceito tão presente em Wright, ainda inspira muitos arquitetos brasileiros. La integración de la casa con el paisaje, un concepto tan presente en Wright, aún inspira a muchos arquitectos brasileños.
Observa-se a forte influência de Wright na valorização da luz natural e ventilação cruzada em projetos contemporâneos. Se observa la fuerte influencia de Wright en la valorización de la luz natural y ventilación cruzada en proyectos contemporáneos. Será que a busca pela organicidade, tão característica de Wright, ainda é relevante no contexto urbano atual? ¿Será que la búsqueda de la organicidad, tan característica de Wright, sigue siendo relevante en el contexto urbano actual? A planta livre, uma marca registrada de Wright, revolucionou a forma como pensamos os espaços domésticos. La planta libre, una marca registrada de Wright, revolucionó la forma en que pensamos los espacios domésticos. É fascinante como Wright utilizava materiais locais para criar uma arquitetura autêntica e integrada ao ambiente. Es fascinante cómo Wright utilizaba materiales locales para crear una arquitectura auténtica e integrada al ambiente. Acredito que a preocupação de Wright com a escala humana é fundamental para o bem-estar dos moradores. Creo que la preocupación de Wright por la escala humana es fundamental para el bienestar de los residentes. A utilização de elementos horizontais nas fachadas, um traço marcante de Wright, confere elegância e fluidez aos projetos. El uso de elementos horizontales en las fachadas, un rasgo distintivo de Wright, confiere elegancia y fluidez a los proyectos. Não se pode negar a importância da lareira como elemento central na concepção das casas de Wright. No se puede negar la importancia de la chimenea como elemento central en el diseño de las casas de Wright. A ideia de criar espaços multifuncionais, tão presente nas obras de Wright, é cada vez mais valorizada. La idea de crear espacios multifuncionales, tan presente en las obras de Wright, es cada vez más valorada. A influência de Wright se manifesta na busca por uma arquitetura que dialogue com a natureza e o entorno. La influencia de Wright se manifiesta en la búsqueda de una arquitectura que dialogue con la naturaleza y el entorno. A utilização de cores terrosas e tons naturais, característica marcante da paleta de Wright, transmite aconchego e harmonia. El uso de colores terrosos y tonos naturales, característica destacada de la paleta de Wright, transmite calidez y armonía. A preocupação com a privacidade e a introspecção, presente nas casas de Wright, ainda é relevante para muitos moradores. La preocupación por la privacidad y la introspección, presente en las casas de Wright, sigue siendo relevante para muchos habitantes. A integração entre interior e exterior, tão presente nas obras de Wright, cria uma sensação de amplitude e liberdade. La integración entre interior y exterior, tan presente en las obras de Wright, crea una sensación de amplitud y libertad. A utilização de formas geométricas simples e elegantes, característica marcante da arquitetura de Wright, confere a temporalidade aos projetos. El uso de formas geométricas simples y elegantes, característica destacada de la arquitectura de Wright, confiere atemporalidad a los proyectos. A valorização do artesanato e dos detalhes construtivos presente nas obras de Wright, confere personalidade e autenticidade aos projetos. La valorización de la artesanía y los detalles constructivos, presente en las obras de Wright, confiere personalidad y autenticidad a los proyectos. A busca por uma arquitetura que seja ao mesmo tempo funcional, estética e sustentável, um legado de Wright. La búsqueda de una arquitectura que sea al mismo tiempo funcional, estética y sostenible, un legado de Wright. A influência de Wright pode ser vista na criação de espaços que promovem a convivência e o bem-estar familiar. La influencia de Wright puede verse en la creación de espacios que promueven la convivencia y el bienestar familiar. A utilização de grandes janelas e aberturas, característica marcante da arquitetura de Wright, permite a entrada abundante de luz natural e ventilação. El uso de grandes ventanas y aberturas, característica destacada de la arquitectura de Wright, permite la entrada abundante de luz natural y ventilación.
Será que a integração de espaços verdes nas fachadas dos arranha-céus será uma tendência definitiva? ¿Será que la integración de espacios verdes en las fachadas de los rascacielos será una tendencia definitiva? A densidade populacional crescente exige repensar a estrutura das cidades verticais, não é mesmo? La creciente densidad poblacional exige repensar la estructura de las ciudades verticales, ¿no es así? Quais os maiores desafios de engenharia para a construção de edifícios superaltos e sustentáveis? ¿Cuáles son los mayores desafíos de ingeniería para la construcción de edificios superaltos y sostenibles? Observa-se um movimento interessante em direção a materiais de construção mais leves e ecológicos. Se observa un movimiento interesante hacia materiales de construcción más ligeros y ecológicos. Acredita-se que a inteligência artificial otimizará o gerenciamento de recursos em cidades verticais? ¿Se cree que la inteligencia artificial optimizará la gestión de recursos en ciudades verticales? Como a mobilidade urbana será transformada com a ascensão das cidades do futuro? ¿Cómo se transformará la movilidad urbana con el auge de las ciudades del futuro? Não acha fascinante a ideia de arranha-céus autossuficientes em energia e água? ¿No te parece fascinante la idea de rascacielos autosuficientes en energía y agua? A verticalização extrema pode impactar a qualidade de vida dos moradores, levando em conta a luz natural e ventilação? La verticalización extrema puede afectar la calidad de vida de los residentes, teniendo en cuenta la luz natural y la ventilación. A arquitetura biofílica tem um papel crucial na criação de ambientes mais saudáveis em edifícios altos? La arquitectura biofílica tiene un papel crucial en la creación de entornos más saludables en edificios altos. A impressão 3D revolucionará a forma como construímos arranha-céus, diminuindo custos e tempo de execução? La impresión 3D revolucionará la forma en que construimos rascacielos, disminuyendo costos y tiempo de ejecución. A segurança contra desastres naturais é uma preocupação constante no projeto de edifícios superaltos. La seguridad contra desastres naturales es una preocupación constante en el diseño de edificios superaltos. A flexibilidade dos espaços internos será fundamental para adaptar os arranha-céus às necessidades futuras. La flexibilidad de los espacios internos será fundamental para adaptar los rascacielos a las necesidades futuras. A utilização de energias renováveis como a solar e eólica é essencial para a sustentabilidade das cidades verticais. La utilización de energías renovables, como la solar y eólica, es esencial para la sostenibilidad de las ciudades verticales. Acredita-se que os arranha-céus do futuro serão verdadeiros ecossistemas urbanos. Se cree que los rascacielos del futuro serán verdaderos ecosistemas urbanos. A integração de tecnologias de automação residencial tornará a vida mais prática e confortável para os moradores. La integración de tecnologías de automatización residencial hará la vida más práctica y cómoda para los residentes. A estética dos arranha-céus do futuro será marcada por formas orgânicas e inovadoras? ¿La estética de los rascacielos del futuro estará marcada por formas orgánicas e innovadoras? A verticalização pode ser uma solução para a crise habitacional nas grandes cidades, mas com planejamento adequado. La verticalización puede ser una solución para la crisis habitacional en las grandes ciudades, pero con planificación adecuada. Acredita-se que os arranha-céus do futuro serão projetados para resistir às mudanças climáticas. Se cree que los rascacielos del futuro serán diseñados para resistir a los cambios climáticos. A imponência do concreto armado nesses edifícios brutalistas sempre me chamou a atenção,
mas será que é beleza ou apenas grandiosidade? La imponente presencia del hormigón armado en estos edificios brutalistas siempre me ha llamado la atención, pero ¿será belleza o simplemente grandiosidad? Será que o desconforto estético provocado pelo brutalismo é uma característica inerente ou uma questão de adaptação cultural? ¿Es que la incomodidad estética provocada por el brutalismo es una característica inherente o una cuestión de adaptación cultural? Não se pode negar a força expressiva do brutalismo, ainda que muitos o considerem visualmente agressivo. No se puede negar la fuerza expresiva del brutalismo, aunque muchos lo consideren visualmente agresivo. A honestidade dos materiais expostos no brutalismo é algo que o diferencia de outros estilos arquitetônicos, não acham? La honestidad de los materiales expuestos en el brutalismo es algo que lo diferencia de otros estilos arquitectónicos, ¿no creen? A funcionalidade extrema presente nos projetos brutalistas é admirável, mas a frieza do design pode ser um problema. La funcionalidad extrema presente en los proyectos brutalistas es admirable, pero la frialdad del diseño puede ser un problema. A relação entre o brutalismo e o contexto urbano é complexa, frequentemente gerando contrastes marcantes. La relación entre el brutalismo y el contexto urbano es compleja, generando frecuentemente contrastes marcantes. A durabilidade do concreto armado é um ponto forte do brutalismo, mas a manutenção desses edifícios pode ser desafiadora. La durabilidad del hormigón armado es un punto fuerte del brutalismo, pero el mantenimiento de estos edificios puede ser desafiante. A ausência de ornamentos no brutalismo é uma declaração estética ousada, mas será que a simplicidade extrema não se torna monótona? La ausencia de ornamentos en el brutalismo es una declaración estética audaz, pero ¿no se vuelve la simplicidad extrema monótona? A escala monumental dos edifícios brutalistas pode ser intimidante, mas também transmite uma sensação de solidez e permanência. La escala monumental de los edificios brutalistas puede ser intimidante, pero también transmite una sensación de solidez y permanencia. A influência do brutalismo na arquitetura contemporânea é inegável, mesmo que de forma indireta. La influencia del brutalismo en la arquitectura contemporánea es innegable, incluso de forma indirecta. Acredito que a valorização do brutalismo está ligada à busca por autenticidade e originalidade na arquitetura. Creo que la revalorización del brutalismo está ligada a la búsqueda de autenticidad y originalidad en la arquitectura. A forma como o brutalismo dialoga com a paisagem urbana é frequentemente controversa, gerando debates acalorados. La forma en que el brutalismo dialoga con el paisaje urbano es frecuentemente controvertida, generando debates acalorados. A utilização do concreto aparente no brutalismo pode ser vista como uma forma de celebração da materialidade. El uso del hormigón visto en el brutalismo puede verse como una forma de celebración de la materialidad. Acredito que a percepção sobre o brutalismo muda com o tempo, à medida que novas gerações o redescobrem. Creo que la percepción sobre el brutalismo cambia con el tiempo, a medida que las nuevas generaciones lo redescubren. A grandiosidade do brutalismo pode ser interpretada como uma expressão de poder e autoridade. La grandiosidad del brutalismo puede ser interpretada como una expresión de poder y autoridad. Acredito que a beleza do brutalismo reside na sua capacidade de provocar reflexão e questionamento. Creo que la belleza del brutalismo reside en su capacidad de provocar reflexión y cuestionamiento. Acredito que a discussão sobre o brutalismo é importante para entendermos a evolução da arquitetura moderna. Creo que la discusión sobre el brutalismo es importante para entender la evolución de la arquitectura moderna.
Acredito que a valorização do brutalismo é um sinal de que estamos dispostos a repensar nossos padrões estéticos. Creo que la revalorización del brutalismo es una señal de que estamos dispuestos a repensar nuestros patrones estéticos. A arquitetura colonial brasileira conta histórias de um passado complexo e multifacetado, não é mesmo? La arquitectura colonial brasileña cuenta historias de un pasado complejo y multifacético, ¿verdad? Será que a escolha dos materiais de construção em uma cidade revela seus valores culturais mais profundos? ¿Será que la elección de los materiales de construcción en una ciudad revela sus valores culturales más profundos? Observando as fachadas dos edifícios históricos, podemos decifrar a influência de diferentes povos e tradições. Observando las fachadas de los edificios históricos, podemos descifrar la influencia de diferentes pueblos y tradiciones. Não acha fascinante como o design das casas populares no Nordeste reflete a adaptação ao clima e aos recursos locais? ¿No te parece fascinante cómo el diseño de las casas populares en el Nordeste refleja la adaptación al clima y a los recursos locales? A modernidade na arquitetura paulistana, em muitos casos, buscou romper com o passado, mas ainda carrega traços da identidade brasileira. La modernidad en la arquitectura paulista, en muchos casos, buscó romper con el pasado, pero aún lleva trazos de la identidad brasileña. Como a arquitetura indígena incorpora elementos da natureza e da espiritualidade em seus espaços? ¿Cómo incorpora la arquitectura indígena elementos de la naturaleza y la espiritualidad en sus espacios? A utilização de azulejos portugueses nas construções brasileiras é um exemplo claro da miscigenação cultural. El uso de azulejos portugueses en las construcciones brasileñas es un claro ejemplo de la mestización cultural. Será que a arquitetura contemporânea brasileira consegue expressar uma identidade própria em meio à globalização? ¿Será que la arquitectura contemporánea brasileña puede expresar una identidad propia en medio de la globalización? A forma como as cidades brasileiras se organizam no espaço urbano reflete a desigualdade social e cultural? ¿La forma en que las ciudades brasileñas se organizan en el espacio urbano refleja la desigualdad social y cultural? Não é impressionante como os terreiros de Candomblé e Umbanda possuem uma arquitetura sagrada que expressa a religiosidade afro-brasileira? ¿No es impresionante cómo los terreiros de Candomblé y Umbanda poseen una arquitectura sagrada que expresa la religiosidad afro-brasileña? A arquitetura das igrejas barrocas no Minas Gerais é um testemunho da fé e da arte colonial. La arquitectura de las iglesias barrocas en Minas Gerais es un testimonio de la fe y del arte colonial. Será que a arquitetura brutalista presente em algumas cidades brasileiras dialoga com a identidade local? La arquitectura brutalista, presente en algunas ciudades brasileñas, dialoga con la identidad local? A utilização de cobogós na arquitetura brasileira é uma forma de adaptar o design ao clima tropical. El uso de celosías en la arquitectura brasileña es una forma de adaptar el diseño al clima tropical. Não acha interessante como a arquitetura das favelas expressa a criatividade e a resistência da população? ¿No te parece interesante cómo la arquitectura de las favelas expresa la creatividad y la resistencia de la población? Será que a arquitetura das escolas brasileiras promove um ambiente de aprendizado inclusivo e culturalmente relevante? La arquitectura de las escuelas brasileñas promueve un ambiente de aprendizaje inclusivo y culturalmente relevante? A forma como os museus brasileiros são projetados reflete a valorização do patrimônio cultural? ¿La forma en que están diseñados los museos brasileños refleja la valorización del patrimonio cultural? Não é curioso como os centros culturais brasileiros buscam preservar e divulgar a diversidade cultural do país?
¿No es curioso cómo los centros culturales brasileños buscan preservar y divulgar la diversidad cultural del país? Será que a arquitetura das estações de trem no Brasil conta histórias de migração e transformação social? ¿Será que la arquitectura de las estaciones de tren en Brasil cuenta historias de migración y transformación social? A integração do BIM no fluxo de trabalho otimiza a colaboração entre as equipes, não é mesmo? La integración del BIM en el flujo de trabajo optimiza la colaboración entre los equipos, ¿verdad? Será que a impressão 3D revolucionará a construção civil como estamos prevendo? ¿Será que la impresión 3D revolucionará la construcción civil como estamos prediciendo? Observa-se crescente interesse em materiais sustentáveis combinados com tecnologias de fabricação digital. Se observa un creciente interés en materiales sostenibles combinados con tecnologías de fabricación digital. Quais os maiores desafios para a implementação do BIM em projetos de pequena escala? ¿Cuáles son los mayores desafíos para la implementación del BIM en proyectos de pequeña escala? A precisão proporcionada pelo 3D printing permite geometrias complexas antes inviáveis. La precisión proporcionada por la impresión 3D permite geometrías complejas antes inviables. Não acha fascinante como a realidade virtual está transformando a apresentação de projetos? ¿No te parece fascinante cómo la realidad virtual está transformando la presentación de proyectos? Acredito que o futuro da arquitetura reside na combinação de design criativo e ferramentas tecnológicas avançadas. Creo que el futuro de la arquitectura reside en la combinación de diseño creativo y herramientas tecnológicas avanzadas. Como a inteligência artificial pode auxiliar no processo de otimização estrutural? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar en el proceso de optimización estructural? A modelagem paramétrica oferece uma flexibilidade incrível para explorar diferentes soluções de design. El modelado paramétrico ofrece una flexibilidad increíble para explorar diferentes soluciones de diseño. Será que a automação na construção civil impactará significativamente o mercado de trabalho? ¿La automatización en la construcción civil impactará significativamente el mercado laboral? A utilização de drones para levantamento topográfico agiliza e otimiza a coleta de dados. La utilización de drones para levantamiento topográfico agiliza y optimiza la recolección de datos. A impressão 4D com materiais que mudam ao longo do tempo abre leque de possibilidades inovadoras. La impresión 4D, con materiales que cambian a lo largo del tiempo, abre un abanico de posibilidades innovadoras. Acredita-se que a tecnologia pode contribuir para a criação de edifícios mais eficientes energeticamente. Se cree que la tecnología puede contribuir a la creación de edificios más eficientes energéticamente. Quais as implicações éticas do uso crescente de algoritmos no design arquitetônico? ¿Cuáles son las implicaciones éticas del uso creciente de algoritmos en el diseño arquitectónico? A simulação computacional permite prever o desempenho dos edifícios em diferentes condições climáticas. La simulación computacional permite predecir el rendimiento de los edificios en diferentes condiciones climáticas. Acredito que a personalização em massa possibilitada pela tecnologia será uma tendência forte. Creo que la personalización masiva, posibilitada por la tecnología, será una tendencia fuerte. A integração de sensores nos edifícios permite monitorar e otimizar o uso dos espaços. La integración de sensores en los edificios permite monitorear y optimizar el uso de los espacios.
Observa-se uma busca por soluções tecnológicas que reduzam o desperdício de materiais na construção. Se observa una búsqueda por soluciones tecnológicas que reduzcan el desperdicio de materiales en la construcción. A fragmentação nas obras de Gehry evoca uma sensação de caos controlado, não é mesmo? La fragmentación en las obras de Gehry evoca una sensación de caos controlado, ¿verdad? Será que a ausência de simetria em projetos deconstructivistas reflete uma crítica à ordem estabelecida? ¿Refleja la ausencia de simetría en proyectos deconstructivistas una crítica al orden establecido? Observando a casa dançante, percebe-se um rompimento radical com as linhas retas convencionais. Observando la casa danzante, se percibe una ruptura radical con las líneas rectas convencionales. A complexidade estrutural do Museu Guggenheim Bilbao desafia a própria noção de estabilidade arquitetônica. La complejidad estructural del Museo Guggenheim Bilbao desafía la propia noción de estabilidad arquitectónica. Não acha fascinante como o desequilíbrio visual em obras de Zaha Hadid cria uma dinâmica tão interessante? ¿No te parece fascinante cómo el desequilibrio visual en las obras de Zaha Hadid crea una dinámica tan interesante? A influência do futurismo é inegável na estética fragmentada e angulosa da deconstrução. La influencia del futurismo es innegable en la estética fragmentada y angulosa de la deconstrucción. A busca por novas formas de expressão, através da descontinuidade espacial, é um ponto-chave nesse movimento. La búsqueda de nuevas formas de expresión, a través de la discontinuidad espacial, es un punto clave en este movimiento. A relação entre forma e função parece se dissolver em alguns projetos deconstructivistas, abrindo espaço para a interpretação. La relación entre forma y función parece disolverse en algunos proyectos deconstructivistas, abriendo espacio para la interpretación. A utilização de materiais não convencionais e tecnologias inovadoras é uma característica marcante da deconstrução. El uso de materiales no convencionales y tecnologías innovadoras es una característica destacada de la deconstrucción. A ideia de não-arquitetura, proposta por Peter Eisenman, questiona os fundamentos da disciplina. La idea de no arquitectura, propuesta por Peter Eisenman, cuestiona los fundamentos de la disciplina. A desconstrução não se limita apenas à estética, mas também envolve uma reflexão sobre o contexto social e cultural. La deconstrucción no se limita solo a la estética, sino que también implica una reflexión sobre el contexto social y cultural. A obra de Frank O. La obra de Frank O. Gehry parece desafiar a gravidade, com suas formas esculturais e assimétricas. Gehry parece desafiar la gravedad, con sus formas escultóricas y asimétricas. A complexidade dos espaços internos em projetos deconstructivistas pode gerar sensações de desorientação e estranhamento. La complejidad de los espacios internos en proyectos deconstructivistas puede generar sensaciones de desorientación y extrañamiento. A ausência de um ponto focal definido em algumas obras pode intensificar a experiência do observador. La ausencia de un punto focal definido en algunas obras puede intensificar la experiencia del observador. A fragmentação e a descontinuidade espacial podem ser interpretadas como metáforas da complexidade da vida moderna. La fragmentación y la discontinuidad espacial pueden ser interpretadas como metáforas de la complejidad de la vida moderna. A influência da filosofia de Derrida é evidente na desconstrução das estruturas arquitetônicas tradicionais. La influencia de la filosofía de Derrida es evidente en la deconstrucción de las estructuras arquitectónicas tradicionales.
Será que a deconstrução representa uma ruptura definitiva com o passado ou apenas uma nova fase na história da arquitetura? ¿Representa la deconstrucción una ruptura definitiva con el pasado o solo una nueva fase en la historia de la arquitectura? A experimentação com a forma e o espaço em projetos deconstructivistas abre novas possibilidades para a criação arquitetônica. La experimentación con la forma y el espacio en proyectos deconstructivistas abre nuevas posibilidades para la creación arquitectónica. A restauração de edifícios antigos frequentemente enfrenta a falta de mão de obra qualificada. La restauración de edificios antiguos frecuentemente enfrenta la falta de mano de obra calificada. Será que o custo elevado impede a manutenção adequada do patrimônio histórico? ¿El alto costo impide el mantenimiento adecuado del patrimonio histórico? Como equilibrar a autenticidade original com as necessidades modernas de uso dos espaços? ¿Cómo equilibrar la autenticidad original con las necesidades modernas de uso de los espacios? A legislação atual protege efetivamente os monumentos arquitetônicos do país? ¿La legislación actual protege eficazmente los monumentos arquitectónicos del país? Observa-se um crescente interesse em reutilizar edifícios históricos, mas com quais cuidados? Se observa un creciente interés en reutilizar edificios históricos, pero ¿con qué cuidados? A degradação natural e a ação humana representam ameaças constantes à integridade das construções antigas. La degradación natural y la acción humana representan amenazas constantes a la integridad de las construcciones antiguas. Quais técnicas inovadoras podem ser aplicadas para garantir a longevidade desses tesouros arquitetônicos? ¿Qué técnicas innovadoras se pueden aplicar para garantizar la longevidad de estos tesoros arquitectónicos? A comunidade local deve ser envolvida nos processos de preservação, não acha? La comunidad local debe involucrarse en los procesos de preservación, ¿no cree? É fundamental documentar detalhadamente cada etapa da restauração para futuras gerações. Es fundamental documentar detalladamente cada etapa de la restauración para futuras generaciones. A falta de recursos financeiros é um obstáculo significativo, sem dúvida alguma. La falta de recursos financieros es un obstáculo significativo, sin duda alguna. Considerando as mudanças climáticas, como adaptar edifícios históricos para torná-los mais sustentáveis? Considerando los cambios climáticos, ¿cómo adaptar edificios históricos para hacerlos más sostenibles? A escolha dos materiais de restauração deve ser criteriosa, respeitando as características originais. La elección de los materiales de restauración debe ser criteriosa, respetando las características originales. O turismo pode ser um aliado na preservação, mas é preciso gerenciá-lo de forma responsável. El turismo puede ser un aliado en la preservación, pero es necesario gestionarlo de forma responsable. A conscientização sobre a importância do patrimônio histórico ainda é baixa em algumas regiões. La concienciación sobre la importancia del patrimonio histórico aún es baja en algunas regiones. Será que o planejamento urbano atual considera a preservação do passado? Se pregunta si la planificación urbana actual considera la preservación del pasado. A pesquisa histórica é essencial para entender as técnicas construtivas originais. La investigación histórica es esencial para comprender las técnicas constructivas originales. É preciso repensar a forma como valorizamos e protegemos nosso legado arquitetônico. Es necesario repensar la forma en que valoramos y protegemos nuestro legado arquitectónico.
A colaboração entre diferentes áreas do conhecimento é fundamental para o sucesso da preservação. La colaboración entre diferentes áreas del conocimiento es fundamental para el éxito de la preservación. A integração de elementos naturais na arquitetura realmente promove uma sensação de calma, não é mesmo? La integración de elementos naturales en la arquitectura realmente promueve una sensación de calma, ¿verdad? Será que a luz natural abundante pode influenciar positivamente o nosso ritmo circadiano em espaços de trabalho? ¿Podría la abundante luz natural influir positivamente en nuestro ritmo circadiano en los espacios de trabajo? Observa-se um crescente interesse por fachadas verdes e jardins verticais em projetos contemporâneos. Se observa un creciente interés por fachadas verdes y jardines verticales en proyectos contemporáneos. Não acha fascinante como a presença de plantas reduz o estresse e melhora a concentração? ¿No te parece fascinante cómo la presencia de plantas reduce el estrés y mejora la concentración? Acredita-se que materiais naturais como madeira e bambu trazem aconchego aos ambientes. Se cree que materiales naturales, como madera y bambú, aportan calidez a los ambientes. Em sua opinião, qual o impacto do biophilic design na produtividade de equipes? En su opinión, ¿cuál es el impacto del diseño biofílico en la productividad de los equipos? É notável como a ventilação natural contribui para a qualidade do ar interno e o bem-estar. Es notable cómo la ventilación natural contribuye a la calidad del aire interior y el bienestar. Poderíamos discutir sobre a importância da conexão visual com a natureza em hospitais? ¿Podríamos discutir sobre la importancia de la conexión visual con la naturaleza en hospitales? A utilização de padrões orgânicos e formas fluidas na arquitetura pode evocar sensações positivas. ¿El uso de patrones orgánicos y formas fluidas en la arquitectura puede evocar sensaciones positivas? Considerando o clima tropical brasileiro, como adaptar os princípios do biophilic design de forma eficiente? Considerando el clima tropical brasileño, ¿cómo adaptar los principios del diseño biofílico de forma eficiente? A acústica natural com o som da água ou do vento pode ser um elemento-chave para a tranquilidade. La acústica natural, con el sonido del agua o del viento, puede ser un elemento clave para la tranquilidad. Será que o design biofílico é uma tendência passageira ou uma mudança fundamental na forma de projetar? ¿Será que el diseño biofílico es una tendencia pasajera o un cambio fundamental en la forma de diseñar? Não seria interessante explorar a relação entre o biophilic design e a redução do consumo de energia? ¿No sería interesante explorar la relación entre el diseño biofílico y la reducción del consumo de energía? Acredita-se que espaços com elementos naturais estimulam a criatividade e o pensamento inovador. Se cree que los espacios con elementos naturales estimulan la creatividad y el pensamiento innovador. Observa-se que a proximidade com áreas verdes promove a prática de atividades físicas e o convívio social. Se observa que la proximidad con áreas verdes promueve la práctica de actividades físicas y el convivio social. Poderíamos analisar como o biophilic design pode contribuir para a recuperação de áreas degradadas? ¿Podríamos analizar cómo el diseño biofílico puede contribuir a la recuperación de áreas degradadas? Não acha inspirador como a arquitetura biofílica busca imitar os padrões da natureza? ¿No te parece inspirador cómo la arquitectura biofílica busca imitar los patrones de la naturaleza? É evidente que o contato com a natureza melhora a saúde mental e reduz os níveis de ansiedade. Es evidente que el contacto con la naturaleza mejora la salud mental y reduce los niveles de ansiedad.
A crescente frequência de eventos climáticos extremos exige uma reavaliação completa dos materiais de construção. La creciente frecuencia de eventos climáticos extremos exige una reevaluación completa de los materiales de construcción. Será que a arquitetura contemporânea está preparada para lidar com as mudanças climáticas? ¿Estará la arquitectura contemporánea preparada para lidiar con los cambios climáticos? Observa-se uma tendência crescente em direção a projetos arquitetônicos mais sustentáveis e resilientes. Se observa una tendencia creciente hacia proyectos arquitectónicos más sostenibles y resilientes. Como as novas tecnologias podem auxiliar na adaptação de edifícios existentes aos impactos do clima? ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ayudar a adaptar los edificios existentes a los impactos del clima? A integração de soluções baseadas na natureza é fundamental para mitigar os efeitos das mudanças climáticas nas cidades. La integración de soluciones basadas en la naturaleza es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático en las ciudades. É preciso repensar a relação entre arquitetura e paisagem, considerando os riscos ambientais. Es necesario repensar la relación entre arquitectura y paisaje, considerando los riesgos ambientales. A escolha de sistemas construtivos deve levar em conta a vulnerabilidade das regiões costeiras. La elección de sistemas constructivos debe tener en cuenta la vulnerabilidad de las regiones costeras. Quais estratégias podem ser adotadas para reduzir o consumo de energia em edifícios? ¿Qué estrategias se pueden adoptar para reducir el consumo de energía en edificios? A arquitetura vernacular oferece lições valiosas sobre adaptação climática. La arquitectura vernácula ofrece lecciones valiosas sobre adaptación climática. Considerando o aumento das temperaturas, como podemos garantir o conforto térmico em ambientes urbanos? Considerando el aumento de las temperaturas, ¿cómo podemos garantizar el confort térmico en ambientes urbanos? A legislação atual é suficiente para promover a construção de edifícios resilientes ao clima? ¿La legislación actual es suficiente para promover la construcción de edificios resilientes al clima? O planejamento urbano deve considerar os impactos das mudanças climáticas na infraestrutura existente. La planificación urbana debe considerar los impactos del cambio climático en la infraestructura existente. A conscientização sobre a importância da arquitetura sustentável ainda é baixa no Brasil. La concienciación sobre la importancia de la arquitectura sostenible aún es baja en Brasil. Será que os profissionais da área estão preparados para enfrentar os desafios climáticos? ¿Están los profesionales del área preparados para enfrentar los desafíos climáticos? A utilização de energias renováveis é essencial para reduzir a pegada de carbono da construção civil. La utilización de energías renovables es esencial para reducir la huella de carbono de la construcción civil. Como podemos adaptar edifícios históricos aos novos desafios climáticos sem comprometer seu valor cultural? ¿Cómo podemos adaptar edificios históricos a los nuevos desafíos climáticos sin comprometer su valor cultural? A arquitetura deve ser vista como uma ferramenta para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. La arquitectura debe ser vista como una herramienta para la adaptación y mitigación de los cambios climáticos. A resiliência urbana é um conceito fundamental para garantir a segurança e o bem-estar da população diante dos eventos climáticos extremos. La resiliencia urbana es un concepto fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante los eventos climáticos extremos. A beleza do minimalismo reside na sua capacidade de simplificar o espaço, não acham?
La belleza del minimalismo reside en su capacidad de simplificar el espacio, ¿no creen? Será que a ausência de ornamentos realmente amplifica a experiência do ambiente? ¿Será que la ausencia de ornamentos realmente amplifica la experiencia del ambiente? O conceito menos é mais na arquitetura minimalista parece tão desafiador quanto elegante. El concepto, menos es más, en la arquitectura minimalista parece tan desafiante como elegante. Não se limita a remover elementos, mas a refinar a essência do design, certo? No se limita a eliminar elementos, sino a refinar la esencia del diseño, ¿verdad? A luz natural desempenha um papel crucial na valorização dos espaços minimalistas. La luz natural juega un papel crucial en la valorización de los espacios minimalistas. Como a escolha de materiais impacta diretamente na atmosfera de um projeto minimalista? ¿Cómo afecta directamente la elección de materiales a la atmósfera de un proyecto minimalista? Acredita-se que a arquitetura minimalista promove uma sensação de calma e serenidade. Se cree que la arquitectura minimalista promueve una sensación de calma y serenidad. Observa-se um crescente interesse por linhas limpas e formas geométricas puras nos projetos contemporâneos. Se observa un creciente interés por líneas limpias y formas geométricas puras en los proyectos contemporáneos. A funcionalidade é um pilar fundamental na concepção de espaços minimalistas, sem dúvida. La funcionalidad es un pilar fundamental en la concepción de espacios minimalistas, sin duda. Será que a frieza frequentemente associada ao minimalismo pode ser atenuada com o uso de texturas? ¿Podría la frialdad frecuentemente asociada al minimalismo atenuarse con el uso de texturas? A paleta de cores neutras é uma característica marcante, mas será que ela limita a expressão individual? La paleta de colores neutros es una característica destacada, pero ¿limita la expresión individual? A integração entre o interior e o exterior é uma constante na arquitetura minimalista, não é verdade? La integración entre el interior y el exterior es una constante en la arquitectura minimalista, ¿verdad? Acredita-se que a organização e o armazenamento inteligente são essenciais para manter a pureza do espaço. Se cree que la organización y el almacenamiento inteligente son esenciales para mantener la pureza del espacio. A busca pela simplicidade na arquitetura minimalista reflete um estilo de vida mais consciente? ¿La búsqueda de la simplicidad en la arquitectura minimalista refleja un estilo de vida más consciente? Como a tecnologia pode ser incorporada em projetos minimalistas sem comprometer sua estética? ¿Cómo se puede incorporar la tecnología en proyectos minimalistas sin comprometer su estética? Acredita-se que a arquitetura minimalista promove uma conexão mais profunda com o ambiente? ¿Se cree que la arquitectura minimalista promueve una conexión más profunda con el entorno? Será que a ausência de detalhes desnecessários facilita a percepção da beleza intrínseca do espaço? ¿Será que la ausencia de detalles innecesarios facilita la percepción de la belleza intrínseca del espacio? Acredita-se que o minimalismo na arquitetura pode ser interpretado de diversas maneiras, dependendo do contexto cultural? Se cree que el minimalismo en la arquitectura puede interpretarse de diversas maneras, dependiendo del contexto cultural. A influência do Art Deco no design contemporâneo é inegável, não acha? La influencia del Art Deco en el diseño contemporáneo es innegable, ¿no crees? Será que o fascínio pelo Art Deco se deve à sua opulência e detalhes intrincados? ¿Será que el fascinio por el Art Deco se debe a su opulencia y detalles intrincados?
Observa-se um retorno marcante às formas geométricas e materiais luxuosos, reminiscente do Art Deco. Se observa un marcado retorno a las formas geométricas y materiales lujosos, reminiscente del Art Deco. Como o contexto histórico do Art Deco influencia a sua reinterpretação atual? ¿Cómo influye el contexto histórico del Art Deco en su reinterpretación actual? Não é interessante como o Art Deco evoca uma sensação de glamour e sofisticação atemporal? ¿No es interesante cómo el Art Deco evoca una sensación de glamour y sofisticación atemporal? O uso de cores vibrantes e contrastantes no Art Deco continua relevante hoje em dia. El uso de colores vibrantes y contrastantes en el Art Deco sigue siendo relevante hoy en día. Acredita-se que a busca por identidade e originalidade impulsiona o interesse pelo Art Deco. Se cree que la búsqueda de identidad y originalidad impulsa el interés por el Art Deco. Será que a sustentabilidade pode coexistir com a estética luxuosa do Art Deco? ¿Puede la sostenibilidad coexistir con la estética lujosa del Art Deco? O design contemporâneo frequentemente se inspira nos padrões e motivos característicos do Art Deco. El diseño contemporáneo a menudo se inspira en los patrones y motivos característicos del Art Deco. A combinação de elementos clássicos e modernos é uma característica marcante dessa nova onda Art Deco. La combinación de elementos clásicos y modernos es una característica destacada de esta nueva ola Art Deco. Não acha que a valorização do artesanato e da qualidade se reflete no ressurgimento do Art Deco? ¿No cree que la revalorización de la artesanía y la calidad se refleja en el resurgimiento del Art Deco? A arquitetura contemporânea demonstra um apreço crescente pelas linhas aerodinâmicas do Art Deco. La arquitectura contemporánea demuestra una creciente apreciación por las líneas aerodinámicas del Art Deco. Será que o Art Deco representa uma reação à simplicidade minimalista de outros estilos? ¿Será que el Art Deco representa una reacción a la simplicidad minimalista de otros estilos? A reinterpretação do Art Deco no design de interiores é particularmente notável. La reinterpretación del Art Deco en el diseño de interiores es particularmente notable. Não seria exagerado dizer que o Art Deco está vivenciando um verdadeiro renascimento? ¿Sería exagerado decir que el Art Deco está experimentando un verdadero renacimiento? A influência do movimento modernista no Art Deco é frequentemente subestimada. La influencia del movimiento modernista en el Art Deco es frecuentemente subestimada. Será que a nostalgia por épocas passadas contribui para o interesse renovado pelo Art Deco? ¿La nostalgia por épocas pasadas contribuye al interés renovado por el Art Deco? Acredita-se que a busca por espaços mais acolhedores e elegantes impulsiona o ressurgimento do Art Deco. Se cree que la búsqueda de espacios más acogedores y elegantes impulsa el resurgimiento del Art Deco. A complexidade geométrica das estruturas contemporâneas frequentemente se beneficia da precisão do design paramétrico. La complejidad geométrica de las estructuras contemporáneas frecuentemente se beneficia de la precisión del diseño paramétrico. Será que a otimização de materiais é o principal atrativo do uso paramétrico em projetos arquitetônicos? ¿Es la optimización de materiales el principal atractivo del uso paramétrico en proyectos arquitectónicos? Observa-se uma crescente adoção de algoritmos generativos na modelagem de fachadas complexas. Se observa una creciente adopción de algoritmos generativos en el modelado de fachadas complejas. Quais desafios surgem ao integrar o design paramétrico com métodos construtivos tradicionais?
¿Qué desafíos surgen al integrar el diseño paramétrico con métodos constructivos tradicionales? A flexibilidade oferecida pelo design paramétrico permite uma adaptação mais eficiente às necessidades do cliente. La flexibilidad ofrecida por el diseño paramétrico permite una adaptación más eficiente a las necesidades del cliente. Não acha que a curva de aprendizado para dominar ferramentas paramétricas pode ser um obstáculo? ¿No cree que la curva de aprendizaje para dominar herramientas paramétricas puede ser un obstáculo? A relação entre o design computacional e a sustentabilidade em estruturas complexas é inegável. La relación entre el diseño computacional y la sostenibilidad en estructuras complejas es innegable. Como a fabricação digital influencia diretamente na viabilidade de projetos com design paramétrico? ¿Cómo influye directamente la fabricación digital en la viabilidad de proyectos con diseño paramétrico? A estética inovadora que o design paramétrico proporciona é um fator determinante na escolha de algumas soluções. La estética innovadora que el diseño paramétrico proporciona es un factor determinante en la elección de algunas soluciones. Será possível prever o comportamento estrutural de uma edificação complexa apenas com simulações paramétricas? ¿Será posible predecir el comportamiento estructural de un edificio complejo solo con simulaciones paramétricas? A colaboração entre arquitetos e engenheiros é fundamental para o sucesso de projetos com design paramétrico. La colaboración entre arquitectos e ingenieros es fundamental para el éxito de proyectos con diseño paramétrico. A personalização em massa possibilitada pelo design paramétrico redefine a experiência do usuário no espaço construído. La personalización en masa, posibilitada por el diseño paramétrico, redefine la experiencia del usuario en el espacio construido. A complexidade visual de algumas estruturas paramétricas esconde um rigoroso processo de racionalização técnica. La complejidad visual de algunas estructuras paramétricas esconde un riguroso proceso de racionalización técnica. A otimização da iluminação natural é uma das vantagens exploradas no design paramétrico de fachadas. La optimización de la iluminación natural es una de las ventajas exploradas en el diseño paramétrico de fachadas. A influência do contexto urbano na definição dos parâmetros de um projeto arquitetônico é crucial. La influencia del contexto urbano en la definición de los parámetros de un proyecto arquitectónico es crucial. Será que a padronização de componentes facilita a execução de estruturas complexas com design paramétrico? La estandarización de componentes facilita la ejecución de estructuras complejas con diseño paramétrico. A capacidade de gerar múltiplas alternativas de projeto rapidamente é um grande diferencial do design paramétrico. La capacidad de generar múltiples alternativas de diseño rápidamente es una gran diferencia del diseño paramétrico. A integração entre modelagem BIM e design paramétrico otimiza o fluxo de trabalho em projetos complexos. La integración entre el modelado BIM y el diseño paramétrico optimiza el flujo de trabajo en proyectos complejos. A integração entre arquitetura e planejamento urbano molda a experiência cotidiana nas cidades. La integración entre arquitectura y planificación urbana moldea la experiencia cotidiana en las ciudades. Será que o futuro das metrópoles depende de uma colaboração mais estreita entre arquitetos e urbanistas? ¿Depende el futuro de las metrópolis de una colaboración más estrecha entre arquitectos y urbanistas? Como a densidade urbana influencia diretamente as escolhas projetuais na arquitetura contemporânea? ¿Cómo influye directamente la densidad urbana en las elecciones de diseño en la arquitectura contemporánea?
Observa-se uma crescente necessidade de repensar os espaços públicos à luz do planejamento urbano inclusivo. Se observa una creciente necesidad de repensar los espacios públicos a la luz de la planificación urbana inclusiva. A história nos mostra exemplos claros de como o planejamento inadequado comprometeu a qualidade arquitetônica. La historia nos muestra ejemplos claros de cómo la planificación inadecuada comprometió la calidad arquitectónica. Quais os desafios para implementar projetos de revitalização urbana que respeitem o patrimônio arquitetônico existente? ¿Cuáles son los desafíos para implementar proyectos de revitalización urbana que respeten el patrimonio arquitectónico existente? A legislação urbanística brasileira frequentemente limita a criatividade dos arquitetos, não é mesmo? La legislación urbanística brasileña limita frecuentemente la creatividad de los arquitectos, ¿verdad? O conceito de cidade inteligente está intrinsecamente ligado à sinergia entre arquitetura e tecnologia. El concepto de ciudad inteligente está intrínsecamente ligado a la sinergia entre arquitectura y tecnología. A acessibilidade universal deve ser um princípio fundamental tanto no planejamento urbano quanto nos projetos arquitetônicos. La accesibilidad universal debe ser un principio fundamental tanto en la planificación urbana como en los proyectos arquitectónicos. Não se pode ignorar o impacto ambiental das decisões tomadas no planejamento urbano e na arquitetura. No se puede ignorar el impacto ambiental de las decisiones tomadas en la planificación urbana y en la arquitectura. A verticalização desenfreada, sem um plano urbanístico consistente, gera problemas de mobilidade e infraestrutura. La verticalización desenfrenada, sin un plan urbanístico consistente, genera problemas de movilidad e infraestructura. A valorização da paisagem urbana passa pela articulação entre arquitetura, natureza e espaços de convivência. La valorización del paisaje urbano pasa por la articulación entre arquitectura, naturaleza y espacios de convivencia. A gentrificação é um processo complexo que afeta diretamente a arquitetura e o tecido social das cidades. La gentrificación es un proceso complejo que afecta directamente a la arquitectura y el tejido social de las ciudades. A participação da comunidade é essencial para garantir que os projetos de planejamento urbano atendam às necessidades locais. La participación de la comunidad es esencial para garantizar que los proyectos de planificación urbana satisfagan las necesidades locales. A arquitetura efêmera, como instalações e eventos temporários, pode contribuir para a revitalização de áreas urbanas degradadas. La arquitectura efímera, como instalaciones y eventos temporarios, puede contribuir a la revitalización de áreas urbanas degradadas. A relação entre arquitetura e identidade cultural é fundamental para a construção de cidades mais humanas e acolhedoras. La relación entre arquitectura e identidad cultural es fundamental para la construcción de ciudades más humanas y acogedoras. A análise do contexto urbano é crucial para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos que se integrem harmoniosamente ao seu entorno. El análisis del contexto urbano es crucial para el desarrollo de proyectos arquitectónicos que se integren armoniosamente a su entorno. A busca por soluções inovadoras em planejamento urbano e arquitetura é essencial para enfrentar os desafios do século XXI. La búsqueda de soluciones innovadoras en planificación urbana y arquitectura es esencial para enfrentar los desafíos del siglo XXI. A serenidade dos espaços vazios japoneses frequentemente inspira minimalismo ocidental. La serenidad de los espacios vacíos japoneses frecuentemente inspira minimalismo occidental. Será que a busca por harmonia na arquitetura japonesa reflete um desejo universal? ¿Refleja la búsqueda de armonía en la arquitectura japonesa un deseo universal?
Observa-se uma clara adoção de elementos como soja em projetos contemporâneos. Se observa una clara adopción de elementos como soji en proyectos contemporáneos. A utilização da madeira natural na construção japonesa é notável pela sua beleza atemporal. El uso de la madera natural en la construcción japonesa es notable por su belleza atemporal. Como a filosofia Wabi-Sabi impactou a estética de interiores no Ocidente? ¿Cómo impactó la filosofía Wabi-Sabi en la estética de interiores en Occidente? A importância da luz e sombra na arquitetura japonesa é algo fascinante. La importancia de la luz y sombra en la arquitectura japonesa es algo fascinante. Não acha que a integração com a natureza é um ponto-chave da influência japonesa? ¿No crees que la integración con la naturaleza es un punto clave de la influencia japonesa? A simplicidade das linhas e formas japonesas transmite uma sensação de calma. La simplicidad de las líneas y formas japonesas transmite una sensación de calma. É interessante notar a presença de jardins zen em projetos paisagísticos ocidentais. Es interesante notar la presencia de jardines zen en proyectos paisajísticos occidentales. A arquitetura japonesa valoriza a transitoriedade, algo pouco explorado por aqui. La arquitectura japonesa valora la transitoriedad, algo poco explorado por aquí. O conceito de ma, o espaço negativo, é fundamental para entender a composição japonesa. El concepto de ma, el espacio negativo, es fundamental para entender la composición japonesa. A influência do tatame pode ser vista na busca por ambientes mais flexíveis e multifuncionais. La influencia del tatami se puede ver en la búsqueda de ambientes más flexibles y multifuncionales. A leveza das estruturas japonesas contrasta com a solidez da arquitetura tradicional europeia. La ligereza de las estructuras japonesas contrasta con la solidez de la arquitectura tradicional europea. A organização espacial japonesa com seus ambientes fluidos é muito funcional. La organización espacial japonesa, con sus ambientes fluidos, es muy funcional. Será que a estética japonesa influenciou o movimento moderno na arquitetura? ¿Influyó la estética japonesa en el movimiento moderno en la arquitectura? A utilização de materiais naturais e técnicas artesanais é uma característica marcante. El uso de materiales naturales y técnicas artesanales es una característica destacada. A arquitetura japonesa demonstra um profundo respeito pela tradição e pelo meio ambiente. La arquitectura japonesa demuestra un profundo respeto por la tradición y el medio ambiente. Não é incomum encontrar referências a casas japonesas em projetos de design minimalista. No es inusual encontrar referencias a casas japonesas en proyectos de diseño minimalista. Será que a beleza estética de um novo projeto justifica o deslocamento de comunidades históricas? ¿La belleza estética de un nuevo proyecto justifica el desplazamiento de comunidades históricas? A responsabilidade social dos arquitetos deve ir além da funcionalidade do espaço, não é mesmo? La responsabilidad social de los arquitectos debe ir más allá de la funcionalidad del espacio, ¿no es así? Como podemos garantir que a revitalização urbana beneficie todos, e não apenas investidores? ¿Cómo podemos garantizar que la revitalización urbana beneficie a todos, y no solo a los inversores? Não acha preocupante a padronização da paisagem urbana em nome do progresso? ¿No te preocupa la estandarización del paisaje urbano en nombre del progreso? A especulação imobiliária frequentemente se disfarça de melhoria arquitetônica, o que é lamentável.
La especulación inmobiliaria frecuentemente se disfraza de mejora arquitectónica, lo cual es lamentable. Observa-se claro desequilíbrio de poder nas decisões sobre o futuro dos bairros populares. Se observa un claro desequilibrio de poder en las decisiones sobre el futuro de los barrios populares. A memória afetiva de lugar é frequentemente ignorada em grandes empreendimentos arquitetônicos. La memoria afectiva de un lugar es frecuentemente ignorada en grandes emprendimientos arquitectónicos. Será que a participação da comunidade local é realmente valorizada nos processos de planejamento urbano? ¿Se valora realmente la participación de la comunidad local en los procesos de planificación urbana? A arquitetura tem o poder de transformar, mas também de excluir, e isso precisa ser considerado. La arquitectura tiene el poder de transformar, pero también de excluir, y eso debe ser considerado. Não se pode ignorar o impacto psicológico do deslocamento forçado nas pessoas afetadas. No se puede ignorar el impacto psicológico del desplazamiento forzado en las personas afectadas. A valorização imobiliária, impulsionada pela arquitetura moderna, torna a moradia inacessível para muitos. La revalorización inmobiliaria, impulsada por la arquitectura moderna, hace que la vivienda sea inaccesible para muchos. A preservação do patrimônio cultural não deve ser vista como um obstáculo ao desenvolvimento, mas sim como uma oportunidade. La preservación del patrimonio cultural no debe verse como un obstáculo al desarrollo, sino como una oportunidad. Acredita-se que a arquitetura deve ser um instrumento de justiça social, promovendo a inclusão e a igualdade. Se cree que la arquitectura debe ser un instrumento de justicia social, promoviendo la inclusión y la igualdad. A gentrificação, muitas vezes mascarada por projetos arquitetônicos inovadores, destrói laços comunitários importantes. La gentrificación, a menudo enmascarada por proyectos arquitectónicos innovadores, destruye lazos comunitarios importantes. A discussão sobre a ética na arquitetura precisa envolver todos os atores sociais, não apenas os profissionais da área. La discusión sobre la ética en la arquitectura necesita involucrar a todos los actores sociales, no solo a los profesionales del área. Acredito que a arquitetura deve ser pensada para as pessoas, e não apenas para o mercado. Creo que la arquitectura debe ser pensada para las personas, y no solo para el mercado. A revitalização urbana deveria priorizar a melhoria da qualidade de vida dos moradores existentes, em vez de atrair novos públicos. La revitalización urbana debería priorizar la mejora de la calidad de vida de los residentes existentes, en lugar de atraer nuevos públicos. A especulação imobiliária, impulsionada por projetos arquitetônicos de alto padrão, acentua as desigualdades sociais. La especulación inmobiliaria, impulsada por proyectos arquitectónicos de alto nivel, acentúa las desigualdades sociales. Como a arquitetura pode efetivamente responder às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida? ¿Cómo puede la arquitectura responder eficazmente a las necesidades de personas con movilidad reducida? Será que o design universal é realmente aplicável em todos os contextos urbanos brasileiros? ¿Será que el diseño universal es realmente aplicable en todos los contextos urbanos brasileños? A acessibilidade vai além de rampas e elevadores, não é mesmo? La accesibilidad va más allá de rampas y ascensores, ¿verdad? Quais são os maiores desafios para implementar projetos arquitetônicos inclusivos no Brasil? ¿Cuáles son los mayores desafíos para implementar proyectos arquitectónicos inclusivos en Brasil? É fundamental considerar a neurodiversidade ao planejar espaços públicos, concorda?
Es fundamental considerar la neurodiversidad al planificar espacios públicos, ¿estás de acuerdo? A iluminação e a acústica podem impactar significativamente pessoas com sensibilidades específicas. La iluminación y la acústica pueden impactar significativamente a personas con sensibilidades específicas. Como garantir que espaços inclusivos sejam também esteticamente agradáveis? ¿Cómo asegurar que los espacios inclusivos sean también estéticamente agradables? A legislação brasileira é suficiente para promover a arquitetura inclusiva? ¿Es suficiente la legislación brasileña para promover la arquitectura inclusiva? O feedback de pessoas com deficiência é crucial em todas as etapas do projeto, sem dúvida. La retroalimentación de personas con discapacidad es crucial en todas las etapas del proyecto, sin duda. Será que os arquitetos estão preparados para lidar com a complexidade da inclusão? ¿Estarán los arquitectos preparados para lidiar con la complejidad de la inclusión? Acredito que a empatia é uma ferramenta essencial para um bom projeto arquitetônico inclusivo. Creo que la empatía es una herramienta esencial para un buen proyecto arquitectónico inclusivo. Como podemos promover a conscientização sobre a importância da acessibilidade na sociedade? ¿Cómo podemos promover la concienciación sobre la importancia de la accesibilidad en la sociedad? A escolha dos materiais pode influenciar a experiência de pessoas com diferentes habilidades. La elección de los materiales puede influir en la experiencia de personas con diferentes habilidades. É importante pensar em espaços que promovam a autonomia e a independência das pessoas. Es importante pensar en espacios que promuevan la autonomía y la independencia de las personas. Acredito que o design biofílico pode contribuir para criar ambientes mais acolhedores e inclusivos. Creo que el diseño biofílico puede contribuir a crear ambientes más acogedores e inclusivos. Como a tecnologia pode auxiliar na criação de espaços mais acessíveis? ¿Cómo puede la tecnología ayudar en la creación de espacios más accesibles? Será que o custo da inclusão é um obstáculo real ou apenas uma questão de prioridade? ¿Será que el costo de la inclusión es un obstáculo real o solo una cuestión de prioridad? Acredito que a arquitetura tem o poder de transformar vidas, tornando-as mais acessíveis e dignas. Creo que la arquitectura tiene el poder de transformar vidas, haciéndolas más accesibles y dignas. Acredito que o Instagram popularizou estilos arquitetônicos antes obscuros, não é? Creo que Instagram popularizó estilos arquitectónicos antes oscuros, ¿verdad? Será que a busca por likes influencia o design de novos edifícios? ¿Influye la búsqueda de likes en el diseño de nuevos edificios? Observo uma tendência crescente de fachadas instagramáveis em projetos recentes. Observo una tendencia creciente de fachadas instagrameables en proyectos recientes. Não acha que a arquitetura está se tornando mais visual do que funcional? ¿No crees que la arquitectura se está volviendo más visual que funcional? É fascinante como o Pinterest pode inspirar tanto designers e clientes. Es fascinante cómo Pinterest puede inspirar tanto a diseñadores como a clientes. A rápida disseminação de imagens no TikTok está moldando o gosto popular? ¿La rápida difusión de imágenes en TikTok está moldeando el gusto popular? Como a arquitetura brasileira tem se posicionado nesse cenário digital? ¿Cómo se ha posicionado la arquitectura brasileña en este escenario digital? Será que essa exposição constante leva à homogeneização dos estilos?
¿Será que esta exposición constante lleva a la homogeneización de los estilos? A opinião pública sobre um edifício é formada mais pelas fotos ou pela experiência real? ¿La opinión pública sobre un edificio se forma más por las fotos o por la experiencia real? O uso de hashtags específicas pode impulsionar a visibilidade de um projeto arquitetônico? ¿Puede el uso de hashtags específicos impulsar la visibilidad de un proyecto arquitectónico? Acho interessante analisar como os comentários online afetam o trabalho dos arquitetos. Considero interesante analizar cómo los comentarios en línea afectan el trabajo de los arquitectos. Não seria possível dizer que a arquitetura se tornou um espetáculo visual? ¿No sería posible decir que la arquitectura se ha convertido en un espectáculo visual? Será que essa valorização da imagem prejudica a diversidade de projetos? ¿Será que esta revalorización de la imagen perjudica la diversidad de proyectos? Acho que os arquitetos precisam se adaptar a essa nova realidade digital. Creo que los arquitectos necesitan adaptarse a esta nueva realidad digital. Observo uma mudança na forma como as pessoas consomem arquitetura, tudo muito rápido. Observo un cambio en la forma en que las personas consumen arquitectura, todo muy rápido. Será que a busca por aprovação online está afetando a originalidade dos projetos? ¿Será que la búsqueda de aprobación en línea está afectando la originalidad de los proyectos? Acho importante questionar se essa influência das redes sociais é positiva ou negativa. Considero importante cuestionar si esta influencia de las redes sociales es positiva o negativa. Não acha que a arquitetura está perdendo sua identidade em meio a tantas tendências passageiras? ¿No crees que la arquitectura está perdiendo su identidad entre tantas tendencias pasajeras?